Hola, hola, ¿cómo están mi gran tribu rolera? Bienvenidos a otro capítulo del Sótano del Brujo. Hoy me he tomado el tiempo para tratar de responder una de las preguntas de uno de mis suscriptores, ¿no? Así que un gran saludo aquí para Nacho. Nacho, tú en un video me estabas preguntando algo, ¿no? Y yo te dije, bueno, ahí más o menos te respondí. Y yo dije, bueno, yo siento que estas preguntas sería bueno que las hiciera un video porque me imagino que habrá otras personas que capaz puede que tengan las mismas interrogantes, ¿no? Entonces, Nacho, él me pregunta algo muy... Hace tres preguntas que son bastante interesantes, ¿no? Entonces, para no, tú sabes, divagar mucho, las voy a responder de la forma... me voy a tratar de explayar un poquito más de lo que le escribí ahí abajo, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas que él me hace, sobre todo a la hora de jugar DCC, y más que todo los funnels o las aventuras en embudo, que son para personajes nivel cero, él me pregunta, bueno, Jorge, ¿cómo haces tú para gestionar lo que es el daño, ¿no? Dentro del combate? Y esto es una pregunta muy interesante porque tengo que dejar claro que yo cuando juego mis aventuras, yo usualmente trato de alejarme de todo lo que son los mapas, los grids, no porque no me gusten, ojo, en realidad es porque cuando yo juego últimamente, como lo hice hace poco, que estaba en el World Tour de DCC, como estoy jugando en lugares públicos y yo trato siempre de mantener todo lo más sencillo posible para mí. Entonces, jugar con lo que son grids, con mapas, con planos, con miniaturas, es algo que es muy agradable, muy bonito. Le da un cierto nivel táctico a cualquier juego en el cual tú lo juegues, ¿no? Hay gente que tiene, yo tengo unos mats bien interesantes. Tengo los clásicos mats hexagonales y tengo los clásicos mats que son cuadrillas. Una de las cosas que siempre yo he tratado de explorar es la forma como tú puedes jugar juegos de rol, tanto como con mats, o cuando digo mats, es un españolizazo, es que son con estos pequeños tapetes que ya vienen como cuadriculados y que generan como un mapa imaginario de batalla, ¿no? Entonces esto se presta mucho para juegos como Calabozos, por ejemplo, ¿no? Que tienen como reglas muy específicas de cuánto te puedes mover, donde cada cuadro son aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, que son aproximadamente 5 pies. La tasa de conversión siempre fluctúa dependiendo del juego de rol, ¿no? Pero casi siempre yo digo que para mí son como 2 metros más o menos, a pesar de lo que digan los manuales. Para mí es más fácil. A la gente le gusta mucho jugar con este tipo de materiales y de suplementos o parafernales, como digo yo. Y como yo siempre comento, esto genera una especie de visualización táctica, ¿no? Tengo que admitir que cuando juego así, el flujo de la historia a veces se decanta casi siempre en la forma como la gente combate, cómo se mueve en el campo de batalla. Entonces hay gente que se mueve de cierta forma para tratar de colocarse detrás de cubiertas, hacer todo este tipo de cosas. Eso es muy interesante. Pero yo, cuando estoy jugando DCC, no lo hago. Eh, Porque como le estoy comentando, como ya le he comentado en otros videos, yo trato de manejar mucho tiempo. Yo siempre tengo trato de no pasarme de más de 4 horas. Razón por la cual hice un video en el que les comentaba que yo usaba un reloj de arena. Yo trato de que todos los personajes ya tengan como una gran cantidad de las hojas de personajes ya hechas. Yo trato de proporcionar los datos. Yo trato de hacer que todo fluya. ¿Ok? Y entonces una de las formas más fáciles para hacer eso, usualmente es eliminando por completo el mapa táctico de combate. Entonces lo que dicen los norteamericanos, le dicen a eso el theater of the mind, el teatro de la mente, ¿no? Donde todo, o sea, en vez de tú visualizarlo a través de una serie de plantillas o de unos mapas tácticos que cuadriculados, tú simplemente te lo imaginas todo. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de manejar daño, obviamente es mucho más fácil si tú tienes un mapa táctico donde tienes una miniatura, cada monstruo tiene una miniatura o tiene un token, que es la versión un poco más, mucho más económica, hay todo un mercado de eso. eh, Tú puedes asignar, bueno, este token es el token rojo, o el token número A, o el identificador tal, o el goblin número 1, whatever. Entonces, obviamente, cuando la gente se mueve dentro de combate, se le coloca al lado, le pega o le lanza los arcos y las flechas, dentro del combate está muy bien, es fácil.
Tú puedes llevar cada uno, cada token, cada miniatura, tú puedes llevar en una hoja aparte, tú puedes llevar cuántos puntos de vida tiene. Entonces, pero ¿cómo hago yo entonces cuando yo no tengo nada de eso? Y en esencia yo lo que digo, bueno, ustedes están en una zona, a mi jugador le digo, ustedes están en este momento, están frente a una gran cantidad de piedras que hay en el piso, hay, si se puede, esto es como para darles a entender a ellos que hay cubiertas, por ejemplo, si no lo visualizan, a unos 5, 10 o 15 metros adelante ustedes están viendo que se acerca un grupo con intenciones nada nobles, ¿no? Ellos ya entienden que va a empezar combate, y cuando este comience y se empieza a desarrollar, la gente me empieza a decir a mí, yo trato de seguir como narrando cómo están colocados en la situación. Bueno, yo me la acerco, yo le digo, no, sí puedes, no puedes, ¿no? Entonces esto lleva como un control del juez un poco más aparentemente complejo, pero al mismo tiempo es mucho más fácil. Todo fluye. Entonces esta pregunta particular de Nacho, que dice, entonces ¿cómo adjudico yo daño, ¿no? Cuando todo está, por así decirlo, como en el aire, ¿no? Entonces yo lo que le estaba comentando a él es que yo uso una serie de reglas que es para mí como son reglas de combate masivo. Entonces, ¿qué significa esto, no? Yo por lo general tienen que entender que en Clásico del Mazmorreo, en DCC, la forma en que los monstruos tienen puntos de vida o puntos de golpe, ellos no son muchos, o sea, porque resulta que hay mucha gente que viene como de otros sistemas donde los monstruos pueden tener 55, 65, 75, 90, 120, 200. Además, yo recuerdo cuando jugaba calabozos de 3.5, de 3.5, yo recuerdo que había dragones que tenían fácil entre 600, 700 puntos de golpe. Por supuesto, esto más o menos se balanceaba con el hecho de que algunos de mis personajes y algunos de los magos que con los que eran mis jugadores podían lanzar hechizos y golpes que podían hacer 100 puntos de daño, 150. Entonces, bueno, hay un momento que esto se vuelve casi como Final Fantasy, ¿no? Empezar a dar y a dar. Entonces, yo siento que, y esto es una opinión mía muy particular, yo siento que esto no aplica mucho a lo que es la razón de ser, el enfoque que tiene Clásico del Mazmorreo, ¿no? Y esto está dentro de las mismas reglas básicas. Entonces, la mayoría de los monstruos usualmente no tienen más de 5 HP, 3 puntos de vida, 4. Tal vez unos que son un poco mejorados tienen 10, 12. Y al mismo tiempo, otra cosa que está dentro del mismo manual, que te dice que los monstruos, tú tienes que entender siempre como juez, que los monstruos, sobre todo en DCC, no siguen las reglas. Por lo menos, si tú vienes jugando de calabozo, te das cuenta que todos los monstruos tienen un bloque de atributos, tienen una serie de feats, de puntos de habilidad, de ataques particulares, y todo está escrito, y entonces capaz tú podrías extrapolarlos, entonces sacar cuántos son los bonificadores que tienen por destreza, todo este botón de mecánica que yo no estoy diciendo que sea malo, pero yo siento que no es necesario, incluso va en detrimento de lo que es la forma correcta de cómo se debería, mi opinión particular, de cómo se debería jugar una aventura de DCC, ¿no? Que es un poco más algo más como más místico, algo viajar por los planos, algo que puede hacer incluso desde nivel 0. Ver lo bizarro, bueno, que bizarro no sería la palabra correcta, ¿no? Eso es un espaquizazo, sería lo extremadamente raro que es el universo y el multiverso, ¿no? Entonces, en DCC la mayoría de los monstruos, te estoy contando esto porque la mayoría de los monstruos no tienen unos atributos muy bien definidos más allá de cuántos puntos tienen, cuánto pegan con el ataque, las tiradas de salvación y alguna que otra habilidad particular, ¿no? Usualmente no tienen atributos, y esto es a la usanza de como era antes Calabozo, ¿no? En su comienzo. Recuerden que a pesar de entender que Dungeon Crawl Clásico, Clásicos del Mazmorreo, un juego relativamente nuevo, es un retroclon porque mezcla algunas cosas de Calabozos de tercera edición con parte de ese espíritu original, ¿no? Entonces, los monstruos en aquella época eran un bloque de atributos que simplemente tú tenías que derrotar, ¿no? Es la clásica esencia de lo que es mazmorrear, ¿no? Que es el dungeon crawling. O sea, hay un grupo de monstruos que tú lo que quieres es matarlos y quitarles los tesoros, ¿no?
y mientras vas explorando todo lo que esto conlleva. Entonces, les comento todo esto porque los monstruos no deberían de tener, sobre todo a nivel 0 y a nivel 1, no deberían de tener demasiados puntos de golpe. Entonces esto facilita aún más, ¿no? Lo que sería adjudicar cómo sería el daño. Entonces, ¿cómo son estas reglas de combate masivo? Muy fácil, vamos a decir que un encuentro, ahí está el grupo de aventureros, no importa, serán aproximadamente 8 a 12 personajes nivel 0, contra usualmente un grupo relativamente grande, entre de 8 hasta 10, depende. Tú vas con el tiempo, vas a ir dándote cuenta qué tan letal es un grupo de monstruos usados usualmente en las aventuras oficiales, ¿no? Tienen un poco puntos de golpe y usualmente pegan entre un dado de 4 y un dado de 6. Un dado de 6 es súper mortal. Si conecta, literalmente es casi un hecho que van a matar o herir de gravedad a cualquiera de los personajes nivel 0, ¿no? Entonces, al tener pocos puntos de golpe, yo lo que hago es que genero como una especie como de piscina, un pool, ¿no? De puntos de golpe. Entonces, yo tengo 10 enemigos, por ejemplo, vamos a hacerlo fácil, cada uno con 3 puntos de vida. Entonces, yo tengo 30 puntos totales de daño o de vida que pueden tener esta masa, este aglomerado de criaturas enemigas. Cuando los personajes empiezan a atacar y a generar daño, bueno, yo le pego al que está aquí al lado, yo le pego al que esté más cerca, yo le quiero pegar a aquellos que están detrás, que nos están lanzando con jabalinas o con arco y con flecha. Yo simplemente voy debitando de este conglomerado de puntos de golpe, que en este caso serían 30. Entonces cada 3, yo simplemente, bueno, murió uno. Puede que parezca un poco extraño, como si lo tratan de visualizar, pero en el flujo, cuando tú estás en el flow completo de la aventura, de verdad es bastante sencillo. Yo lo que hago usualmente es que lo anoto, y entonces, bueno, mataron, entonces por lo menos alguien hizo 7 puntos de daño totales. ¿No? Tú le pegaste a este, tú le pegaste a este, bueno, este murió y este murió. Queda un punto adicional flotando, bueno, que lo dejo como flotando en el aire. Cuando haya 2 puntos más, automáticamente muere otro. Es algo muy sencillo, es súper fácil. Súper fácil. Tú ir debitando como de este conglomerado de puntos de vida y ahí van muriendo. Y si los personajes por alguna razón, no, yo quiero pegarle a este en particular, no importa, ese muere. Si le hace por lo menos 3 puntos de daño, ese muere. De verdad, no cambia mucho el flujo de la aventura, no cambia nada y tú vas viendo a lo largo del tiempo que es bastante sencillo adjudicar el daño así de forma masiva, ¿no? Tú simplemente agarras un conglomerado de puntos de vida que van a tener los enemigos y listo. Por supuesto, esto aplica cuando tú quieres lanzar simplemente, como dicen por ahí, basurita, que son monstruos aleatorios o monstruos particulares de una zona. Por supuesto, los monstruos finales o puntos clave dentro de la aventura tú agarras y llevas los puntos de vida correctos de cada individuo. Pero en general, cuando son un grupo así masivo de hombres bestias, goblins, orcos, lo que sea, su destino es en esencia morir. Entonces, y recuerda, ¿no? Esto ya es un tip personal mío. Cada vez cuando muera, recuerda describir de la forma más grotesca posible cómo el personaje ha vulgarmente asesinado a ese pobre infeliz monstruo de 3 puntos de vida cuando le da con una daga o con un hachazo o lo que sea. Esto le hace sentir a los personajes como que, bueno, de verdad están haciendo, wow, es increíble, soy poderoso, estoy asesinando a estas criaturas, ¿no? Y por supuesto yo les devuelvo el favor a los jugadores y cuando alguna de estas bestias inmundas del Averno pues viene y los destruye, también hago de forma bien gráfica, ¿no? Es parte yo siento que es parte del gozo y del juego de saber que puedes morir en cualquier momento, ¿no? Y así es como yo adjudico el daño a todos los que son estos grupos particulares grandes de criaturas, ¿no? Una forma muy sencilla, no tiene mucha ciencia, es fácil. En vez de tú llevar, bueno, que como le estaba comentando, es fácil en un mapa, pero cuando tú no tienes nada y simplemente estás tú frente a tú lo llevas en tu cabeza como con un aglomerado, por así decirlo, de puntos de vida. Y es mucho más sencillo y eso sí, no importa si estás en mesa o usando como unos mapas o lo estás haciendo simplemente con el teatro de la mente, lo que yo siempre uso son notas. Yo voy como debitando, traca. Y eso a mí me ayuda a tener como una visualización también para mí de cómo va fluyendo la batalla, cuántos quedan, cuántos no quedan. Es esencial.
Así que tú lo único que necesitas es un poquito de control de cómo va el movimiento de la batalla y escribir. Puede que suene tonto, pero capaz, o sea, si lo agarras de esa forma es muy sencillo. Es muy sencillo. Y no, yo siento que ayuda a que fluya, que fluya todo. Y, por supuesto, ¿qué más les puedo decir acerca de esto? Es bastante sencillo. Entonces, espero que lo entiendan. Y si me quieren comentar algo acerca de este punto en particular, con mucho gusto. Como le estaba comentando, estas son preguntas que me hizo uno de mis usuarios, que fue Nacho. Y a mí me encanta hablar de esto. Es algo que no tiene mucha... para mí no es muy difícil hablar y me gusta que otra gente aprenda y que tenga preguntas, porque recuerden una cosa, ¿no? Entonces ya haciendo como una pequeña acotación aquí. Yo tengo años en esto, ¿no? Aprendí a lo largo del tiempo. Tampoco es que sepa mucho, pero bueno, a veces uno siempre trata de enseñar a los demás, porque como estaba comentando, para mí es esencial que la gente siga jugando. Entonces, si tienen una pregunta, no importa qué tan tonta les pueda parecer, háganla. Alguien se las tiene que responder, porque nadie aprende así por inercia. Bueno, me voy a meter aquí a leer. No. Pregunten. Hay gente, por lo menos yo estoy dispuesto a compartir todo lo que sé. E incluso, una de las razones por las cuales yo me la paso siempre en los foros, en Reddit, sobre todo, de clásicos del mazmorreo, que eso está completamente en inglés, lo hago es porque casi siempre aprendo cosas. Porque no importa qué tanto tiempo tú tengas jugando, haciendo las cosas de una forma, siempre va a haber alguien que tiene una forma diferente que capaz sea agradable. Y bueno, estoy aquí para ustedes en esencia, ¿no? Para la gente que quiera entender esas particularidades, ¿no? Otra de las preguntas, ya terminando esta pregunta, ¿no? Haciendo el resumen, pues. Nacho también me hace otra pregunta que me gustó mucho. Y él me preguntaba algo que era, ¿cómo hago yo para narrar lo que son los efectos de magia? Y en este caso podremos incluso incluir habilidades muy especiales de algunas clases o de algunos jugadores, cuando nadie se las sabe de memoria. Entonces esto me parece un poco gracioso, porque es que yo no me sé de memoria las tablas. Yo no me las sé de memoria para nada. Pero lo agradable es que, bueno, yo, como les comenté, yo tengo un manual donde yo tengo impreso todos los conjuros, todos los conjuros. Entonces, si alguien me dice, bueno, yo en este momento, ahora que es mi turno, yo con mi mago voy a lanzar misil mágico, bueno, yo automáticamente agarro mi manual, busco hasta donde está el misil mágico y se lo doy. Como estaba comentando, no se tarda demasiado en tú darle el manual de magia, por eso es que lo vuelvo a hacer aquí un pequeño énfasis. Nada facilita tanto como tú darle a las personas que pueden usar por lo menos conjuros, tales como los clérigos o los magos, incluso cualquier clase que tenga una habilidad especial, algún folleto preimpreso que tenga las habilidades que ellos pueden hacer. Entonces, en el caso de los magos, los conjuros de magia. En el caso de los sacerdotes, los conjuros de clérigos. Y en el caso por lo menos de guerreros, hay una pequeña tablita que tiene todo lo que son las habilidades especiales que pueden hacer con el Dead Die, ¿no? Con eso. O sea que los guerreros en DCC tienen la habilidad particular de tener un dado adicional que les permite hacer amazing feats, o sea, como a feats especiales, como movimientos especiales, como extra daño, pegarle a alguien en un ojo directamente o en la pierna, daño localizado. Entonces, esas tablitas ya existen. Y entonces, yo siento que es que de extrema importancia recalcarles que es necesario que ustedes lo tengan. Porque miren, o sea, lo saqué aquí, o sea, yo tener que sacar el monstruo yo lo amo, lo adoro, pero es un monstruo, y eso que este es el soft cover, y tener que dárselo. ¿Qué tú te vas a lanzar? Bueno, misil mágico. Bueno, vamos a buscar. Ya, un momentico. A ver, está misil mágico. A ver. No. O sea, no. Entonces, mientras tú más tengas cosas que darle de antemano a tus jugadores, se te va a hacer la vida súper fácil. Súper fácil. Yo siempre he dicho que ser juez no necesariamente es un trabajo complicado, pero sí es un trabajo que necesita atención a los detalles. Entonces, ¿cómo hago yo para adjudicar cuando una persona va a lanzar un misil y yo, o sea, nadie se lo va a hacer, nadie se va literalmente a memorizar la tabla de 32 más de pico de efectos que tiene un conjuro? Nadie lo va a hacer. Nadie. Bueno, habrá gente que lo podrá hacer, ¿no? Pero entonces, cuando tú tienes cada conjuro que tiene una serie de efectos, o sea, entonces, ¿qué es más fácil? Bueno, tú tienes aparte y tú se lo das al jugador. El jugador automáticamente está así, que es lo que ha sido mi experiencia. Todos mis magos han estado, mientras están los turnos de las demás personas, ellos están pensando a ver qué es lo que van a lanzar. Aquí lo tienen.
Entonces yo lo agarro, uno lánzalo. Taca, taca. Yo miro ahí cuál es el sudo, 32. Ok, está perfecto, es esto. Entonces, no es cuestión de memorizárselo, es fácil, simplemente tú le das a tu personaje unos preimpresos. No cuesta mucho, como les comenté ya, se los voy a volver a linkar aquí porque es esencial. Purple Sorcerer tiene una página donde tú puedes imprimir grimorios prácticamente. Puedes imprimir cualquier tipo de conjuro de nivel 1 hasta nivel 5 de magia, ¿no? Y no toma nada, como estaba comentando, como se lo comenté en escrito, no toma más de 30 segundos. Eso no importa, es más, tampoco por supuesto, ¿no? O sea, habrá gente que nada más tendrá esto y no podrá sacar esa pequeña impresión. Bueno, está bien, tómate tu tiempo, entonces haz esto, ten separadores. Si nada más tienes esto, no puedes sacar impresiones para que tengan los jugadores que tengan magia o los clérigos que las magias no las tienen a mano. Bueno, entonces coloca en tu core, en tu libro base, separadores. Yo tengo ahorita un proyecto personal que es que quiero en mi core básico colocarle varios separadores de estos que son de colores para facilitar si alguien no quiere usar o tengo 4 o 5 magos que nunca me ha pasado, pero capaz tener todo separado, por lo menos los conjuros de nivel 1, entonces va a ser más fácil, ¿no? Que como les digo, que vamos a ver, ¿dónde está? Vamos a esperar aquí, ajá, es este, un momentico. ¿Entiendes? Eso toma tiempo, distrae un poco. Entonces, mientras tú tengas la capacidad de proporcionarle la información que necesitan los jugadores, no es necesario que tú te la memorices. Simplemente es tener los conjuros a mano. En ese caso, tenerlos a mano. Tener todo a mano. Entonces, ya se lo he comentado, se los comenté en el video pasado. Tablas de conjuros la pueden imprimir de la internet, o sea, en el mismo PDF, o la pueden tener en un PDF si no quieren imprimirlo. Bueno, cualquier persona en un celular puede tener el PDF y tenerlo ahí a mano, ¿no? Y si no lo ve chiquito, tal, pues lo amplía. Las tablas de conjuros, de mago, de sacerdote, de habilidades especiales. Mira, no estaría incluso nada mal, aquí se me ocurre, que creo que las vi por ahí una vez, que cada personaje que tenga una clase, o sea, que ya sea de nivel 1 de la alta, a nivel 0 ni te preocupes porque nadie lanza conjuros a nivel 0, excepto en muy contadas ocasiones, porque consigue algún artefacto, como por ejemplo en Marineros del Mar Sin Estrellas hay un momento de la exploración que abajo, cuando bajan del alcázar y llegan hasta la piscina, ellos pueden ahí conseguir en una cueva que está debajo de una piscina, que es donde drena, pueden conseguir un anillo que tiene la capacidad de lanzar conjuros mágicos, que pueden lanzar misil mágico, creo que tantas veces al día. Es muy raro que un personaje a nivel 0. Pero una vez que llega a nivel 1, yo siento que sería bueno que cada persona tuviera un pequeño panfleto o un impreso que tenga las habilidades básicas de la raza, de la clase, si son humanos, y una tabla por lo menos las tiradas de salvación, las modificaciones especiales, no son muchos. Recuerden que otra de las cosas que me encanta a mí de Clásico del Mamorreo es que es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Una razón por la cual a mí me encanta, por encima de muchos otros juegos de rol, en este momento en particular, es porque es sencillo. Es sencillo. Entonces uno no tiene que matarse mucho. Y bueno, Nacho, no te preocupes. Si estás escuchándome aquí, no te preocupes por memorizar algo. O incluso si te tardas buscando, no importa. No importa. Esto yo lo hago es como decimos nosotros para molestar, pero no importa. Tú con el paso del tiempo, todos ustedes con el paso del tiempo van a poder conseguir un flow, por así decirlo, un flow natural de cómo ustedes van a ir jugando, ¿no? Y recuerden que al final del día, en mi caso, yo lo que busco es velocidad, ¿ok? Yo busco velocidad, por una gran cantidad de razones. Pero si ustedes se quieren tardar 5, 6, 7, 8, 12 horas, eso no importa. No importa. El punto clave es que para mí es importante mantener la atención de los jugadores. ¿Okay? Pero si en el momento en que todos ustedes están buscando y no consiguen, pero igual se están riendo, se están divirtiendo, están contando algo jocoso, no importa. Esto es cuestión de relajarse. Esto es un juego al final del día. Y mientras más juegues, más fácil va a ser todo. ¿Ok? Entonces, bueno, en relación a esta segunda pregunta de cómo narrar los efectos de magia en el interín, de cómo él lo busca, bueno, como te digo yo, o sea, si las personas, tú y el jugador, tienen una copia, ¿no?, preimpresa antes de la sesión de todas las habilidades que él puede hacer, facilita muchísimo el proceso. Entonces, también puede ser que esta pregunta pueda tener un segundo nivel, o sea, de cómo lo narro. Si lo narro de forma mecánica,
Podría ser, aunque bueno, yo lo entendí es como de cómo lo narro en el momento del manejo del tiempo, pero también, bueno, cómo lo narro, como lo estaba comentando. A mí me gusta mucho, así como lo estaba comentando, que a la hora de matar criaturas o matar personajes, yo soy bastante gráfico, a la hora de lanzar conjuros mágicos también lo hago. Recuerden que, como otra nota adicional, en clásicos del mazmorreo, todos los conjuros eh, casi siempre tienen como esa marca de distinción, que es lo que se conoce como magia mercurial, ¿no? Yo no la uso cuando estoy en modo torneo, que es lo que digo, que es cuando voy a lugares públicos a lanzar mis aventuras. Yo no lo hago. ¿Por qué? Bueno, porque, o sea, la magia mercurial, y esto, bueno, les permito hacer una acotación aquí, porque estamos hablando esto de magia. La magia mercurial, que es algo que me encanta por el sistema de magia, yo pienso que lo que más me gusta es el sistema de magia de clásicos del mazmorreo. Todo lo que es la magia mercurial le genera un efecto particularmente único a un conjuro. Entonces puede haber dos magos, pero es muy raro que los dos lo lancen de la misma forma. Si ustedes se van aquí al core y ven lo que es la sección de magia mercurial, se van a dar cuenta que por lo menos hay magos que para lanzar misil mágico empiezan a llover ranas. Y a otro, bueno, no sé, le sale aire, o hay fuego, o él se debilita un poco. Y esto genera un poco algo que también me gusta mucho, que es volver más único la forma en que tú individualizas a cada personaje. Si me han estado siguiendo, se van a dar cuenta que yo les he estado diciendo de hace tiempo que lo que me agrada del sistema es que tú no vas a tener como algo prehecho o vas a tener como una visión particular, como tus personajes van a ser completamente aleatorios. Entonces, al igual que la magia, al volverla así, se vuelve incluso más caótica todavía. Entonces, ¿cómo lanzas uno un personaje? Bueno, eso también, por eso me gusta la pregunta, porque le puedo sacar como un segundo nivel, ¿no? De cómo lo narro. Bueno, yo creo que el conjuro se narra solo también, y sobre todo el de los magos, con esto de la magia mercurial. Un mago lanzando un misil mágico no es que va a ser la clásica visión de calabozos de que la agarra y lanza y salen así las bolitas de energía o sale una fuerza verde. No, cada conjuro va a ser único. Y yo creo que por eso las cosas se narran solas. Al tú saber que cada vez que lanza un misil mágico va a haber una lluvia de ranas, bueno, me van a disculpar, pero es completamente bastante divertido, un poco extraño. Y bueno, y agradable, ¿no? Entonces, bueno, eso es una pequeña acotación ahí, así que podemos cerrar la pregunta número 2 de Nacho, ¿no? La otra pregunta que me estaba haciendo y me pareció bastante interesante fue esto de cómo que Nacho tenía una duda, o tú te tenías una duda, de cómo es que interactúan los personajes, sobre todo cuando manejan 2, 3, 4, hasta 5 personas, sobre todo empezando, ¿no? Y esto es algo que también me agrada, porque los enfoques de juegos, por lo menos como Calabozos, te dan es a ti que tú tienes un personaje hecho casi que a medida, tú tienes como una visión particular de cómo lo quieres, ¿me entiendes? Tú inviertes una gran cantidad de tiempo en él, pero cuando se te asignan, en cambio, en Clásicos del Mazmorreo, 4 personajes aleatorios completamente, algunos serán enanos, otros serán elfos, otros serán hobbits o halflings o medianos. ¿Cómo las personas se van se van sintiendo atraídas a ciertos personajes en particular? Eso lo da el flujo del juego. Entonces, cuando Nacho me pregunta a mí que cómo interactúan los personajes cuando una persona maneja 4, tú te vas a dar cuenta que eso es algo que se va a dar solo. Tú lo vas a ver. Hay, por supuesto, hay jugadores que no hablan nada. Se limitan en lo que yo ataco. ¿Okay? Y eso no está mal. Yo quiero, bueno, voy a tener que expandir un poco y la razón del video. Este tipo de pregunta es muy amplia. ¿Okay? Y la respuesta que me gustaría darle, sobre todo a la gente que es nueva, ¿no? Recuerden que yo siempre hago esto para la gente que es nueva o que tiene ciertas ideas o ciertas dudas, porque la gente que ya tiene tiempo, no, puede que le interese o puede que no, ¿no? Pero en mi experiencia particular, hay tantos tipos de jugadores como hay gente. Entonces, la forma en que interactúan los personajes, eso te lo va a dar es la misma composición que tienes tú de jugadores en tu mesa.
he tenido personas que tienen a los 4 y entonces por alguna razón en particular les agrada el elfo. Porque, ay, huevo, un elfo, me encanta. Y ellos quieren que sobreviva el elfo a toda costa, incluso a pesar de que el elfo sea el que tiene los peores atributos o esté literalmente destinado a morir porque tiene muy baja suerte. Eh, y es... Y mientras van muriendo y van quedando solo algunos, a veces te tienes que quedar con el que les queda, que es como por así decirlo, el que el destino les ha dado. Entonces, las personas, ¿cómo interactúan? Bueno, muy fácil. Yo me he dado cuenta que, exceptuando algunos casos que puedo contar con los dedos de la mano, casi todo el mundo siempre te agarra como esa pequeña escuela de gente y ellos hablan como en grupal, ¿no? Tratan de hablar en grupal. Yo no fuerzo a la gente a rolear. Muy raro. Yo siento que rolear es algo que les sale natural a la gente cuando ellos me van agarrando a mí. Hay gente a la que no le gusta. Simplemente le gusta jugar por lanzar el dado y hacer, está bien, eso está bien. Entonces yo usualmente trato, bueno, entonces tú logras la bestia, mira, tú tienes que hacer esta cosa. Entonces si yo veo que ellos empiezan a agarrar como, no, bueno, yo hablo como no sé, como el caballero que está aquí. Entonces, bueno, yo veo que ellos empiezan a tener como un cierto flujo, de una cierta tendencia a rolear. Bueno, yo se las trato de aupar. Pero si ellos, bueno, no sé, él le habla con este, ¿no? Por supuesto, no es lo ideal para mí, pero bueno, si él se divierte así, yo también me estoy divirtiendo así porque la aventura va siguiendo y yo veo que la gente se empieza a divertir. A veces, la forma como interactúan los personajes puede que no sea la forma en que a ti te guste, pero entonces también llega un momento en que tú tienes que entender que no... Si la gente se está divirtiendo, ¿por qué no te vas a divertir tú? ¿No? O sea, no, a veces no es necesario forzar las cosas, ¿no? Yo creo que el tema de hoy, por lo que me estaba dando cuenta, es que no, las cosas no se deberían de forzar. Si la gente quiere rolear y quiere agarrar sus 4 personajes y quiere hacerle una voz particular a cada uno y quiere darle manerismos o decir que ella habla de cierta forma, está muy bien. Pero a veces me tocan personajes. He tenido un muy buen jugador, uno de mis jugadores que tuve durante toda esta sesión de World Tours, que se llama Víctor. Y entonces me daba risa porque él tenía la particularidad que él lo que hacía era que agarraba a todos sus personajes a nivel 0 y no les colocaba nombre. Entonces él siempre contaba esta versión que él decía que había un pueblo si mal no recuerdo, en Savannah, en los Estados Unidos, donde como los niños morían mucho porque había problemas de agua o había una enfermedad, entonces los niños al nacer morían de mucho. Entonces lo que hacía la gente era que no le daban nombre, sino una vez que ellos hubieran cumplido el primer año. Entonces él decía que él a sus personajes a nivel 0 a ninguno le daba nombre. Eran gente sin nombre, que capaz lo tenían, pero no lo comentaban. Y solo después de que sobreviviera la aventura podían tener nombre. Bueno, y él los manejaba así, él manejaba a sus 4 personajes así, no tenían nombre. Los llamaba por su atributo, por su profesión, ¿no? Hasta me dio flashbacks de cuando estaba leyendo la novela esta de Vandermeer de Aniquilación, ¿no? Que bueno, no sé si la habrán leído o no, pero más o menos en la novela, cuando la gente entraba a una zona particular, nadie tenía nombres, para no darles nombres al área X, algo así. Pero tuve ese pequeño flashback, ¿no? Entonces, bueno, Víctor, este jugador que yo tengo, pues él no les da nombres a su personaje nivel 0. Entonces él interactuaba así, bueno, yo hago tal cosa con que es el carretero. Yo muevo con que es mi juglar. Yo muevo con que es el chamán. Ok. Muy bien, yo se los permito. Entonces, Nacho, cuando tú me preguntas cómo interactúan los personajes, bueno, usualmente como te estaba comentando, como te lo escribí, la mayoría de las personas lo que hacen es simplemente agarran ese grupo particular de gente que están manejando y hablan ellos mismos, así en primera persona, ¿no? No, eso no tiene nada de malo. De verdad que yo tengo que admitirles aquí, y muy de corazón, en estos 20 y pico de años que tengo jugando, mira, yo creo que sesiones de roleo de gente roleando, que se mete de verdad en el personaje, que, mira, han sido muy poco. Sí puedo contarlos con más de los 100, pero en el total, de verdad que han sido muy poco. Así que, ¿cómo interactúan los personajes? Bueno, como ellos quieran.
Usualmente, sobre todo la gente nueva habla como ella misma y simplemente maneja los muñequitos, así, o sea, los personajitos los maneja como si fuera un jueguito de computadora. Está bien. Ellos en cambio, por lo menos tuve, una de las últimas sesiones que tuve, hubo una persona que él tenía por cosas del azar, ¿no? Porque yo imprimo, como les estaba comentando, yo hago una preimpresión de personajes nivel 0 en estas hojitas de personajes nivel 0 que son pequeñas y son fáciles de manejar, me encantan. De Purple Sorcerer, en el Purple Sorcerer la pueden conseguir. El creador de personajes nivel 0 es excelente. O sea, yo creo que sin esa página mi vida sería un poquito más difícil a la hora de jugar. Y entonces le salió, cuando yo agarro esa paca, que personajes aleatorios, entonces yo la empiezo como porque parece un mazo de cartas al final del día con la paca que tengo yo personajes nivel 0. Y yo le empiezo a revolver, entonces le empiezo a tomar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces a él, por cosas del azar y el destino, a él le tocan, de los 4 personajes, le tocan 3 enanos. Y él, por X, Y, Z, por alguna particularidad, esta persona tenía una afinidad, por su bagaje rolero, una afinidad con los enanos. Entonces, como que el destino le dio una gran bendición al darle 3 personajes nivel 0 enanos. Y entonces él lo que decía era que los enanos, entonces él decía que eran como una comunidad, y entonces él se colocaba con ellos. Y entonces él decía, no, mis enanos está este que es el líder. Y yo, excelente. Mientras que en la misma mesa hay una persona que, bueno, yo manejo y bueno, que vaya y yo lo pongo para acá. Igual se divirtió, igual se pasó un buen momento, yo me divertí también, así que no. Entonces, el cómo manejen los personajes tampoco yo siento que es algo que a los jueces al principio les deba de preocupar mucho, sobre todo si tú también estás empezando, ¿no? Yo sé que hay como una cierta imagen preconcebida que tienen muchos jugadores nuevos de rol, sobre todo por esta gran cantidad de programas que hay ahora, que incluso tienen artistas famosos y que ellos encarnan, ¿no? Con gente relativamente famosa en el medio, americana, y ellos rolean de cierta forma, entonces la gente quiere. Y bueno, está bien, eso es una forma de jugar rol, pero yo siento que, y esta es mi opinión personal, yo siento que tener esta imagen preconcebida de cómo deberían de ser las cosas, no necesariamente es algo muy bueno para la gente nueva, porque hay como hay gente que es muy tímida, por ejemplo. Entonces capaz a ellos les gustaría jugar así como juegan en estos shows de YouTube donde wow, está la gente y todo se ríe y tal. Y honestamente, yo de verdad he tenido sesiones extremadamente buenas donde la gente sale súper contenta, donde a veces la gente casi ni habla. Es como que dicen tal cosa, o ven algo y literalmente se chorrean de la risa. Y no tiene nada que ver con esta imagen, como no, que no estoy diciendo que sea incorrecta. Lo que quiero decir es que a veces, cuando las personas están empezando a jugar rol, y es algo que es nuevo, yo siento que las personas deberían dejarse ir. Como estoy comentando, para mí esa es como la frase del día, ¿no? Dejarse ir, dejarse ir, relajarse. Y entonces capaz a veces uno tiene miedo que lo va a hacer mal y eso no importa. O sea, mientras... Yo recuerdo, como una nota para que sepa, cuando yo empecé a jugar, que yo recuerdo que en aquella época yo compré el starter, el set de principiantes de calabozos de segunda edición. Yo recuerdo que era un set hermoso, el cual lamentablemente pues, no lo tengo ahorita aquí. Se perdió en las brumas del olvido. Ese set era hermoso. Era una caja de principiantes para calabozos de segunda edición. Y tenía la particularidad que venía con un CD compacto, ¿no? un disco compacto, ¿no? Un CD. Y tenía la aventura introductoria, tenía como señales en las cuales tú tenías que colocar un track particular del disco compacto, ¿no? Entonces te daba como música y te daba lo que están hablando las personas, como para que la gente se lo imaginara más al fondo. Era bien divertido ese set, pero ese set es viejísimo. Y yo recuerdo que la primera vez que yo lo vi, yo no entendía muy bien, y yo trataba de entender las reglas, y yo quise jugar. Y las primeras veces que yo jugué con él, o sea, fue horrible porque estaba súper inseguro. Entonces yo no sabía cómo eran las cosas, porque de verdad a veces cuando tú comienzas
Y no, bueno, ahora es mucho más fácil. Ahora hay una gran cantidad de shows que más o menos te dan como las ideas básicas, ¿no? De cómo antes, pero en aquella época, o sea, imagínate, yo empecé en el 90, ¿y qué? 95. Mentira, en el 93, 95, por ahí, no recuerdo muy bien. Y cuando jugué las primeras que estaba con dos personas, yo les decía cómo era, entonces la otra persona empezó como a dirigir, y entonces yo dirigía con ella, no, pero es que no es lo que tú digas, es lo que digo yo. Es como una confusión de roles. Entonces, obviamente nada que ver con lo que pasó 1 o 2 años después, que ya más o menos entendía, me metí a internet, averigüé, empecé a jugar con más gente, más o menos veía cómo era la cosa. Entonces, si hay algo que puedo colocar dentro de todo este set de preguntas que me hizo el suscriptor Nacho, es que yo siento que a veces nosotros nos preocupamos mucho por las reglas o porque el personaje sea de cierta forma, ¿no? Entonces, esto es algo personal, ¿no? Y una de las cosas que a mí me agrada de estos juegos de rol, de estos retroclones, algunos más complicados o menos complicados que otros, es que tratan de llevarte a un mundo donde todo era más, en esencia, un poco más sencillo. ¿Ok? No es una nostalgia. Para mí no es tanto una nostalgia, sino más bien como esa facilidad de hacer las cosas. Entonces, como yo les dije en otro video, ¿no? Que a mí lo que me gustaba era mantener las tiradas lo más sencillo posible, todo esto, porque al final, cuando tú lo analizas muy bien, tú lo que quieres como juez o como Dungeon Master, amo el calabozo, storyteller, dependiendo del sistema al que tú tengas, ¿no? Cuando tú eres un juez y tú quieres lanzar una aventura, tú lo único que quieres es como divertirte narrando algo que es una fantasía, abstraerte de la realidad y pasar el rato. Entonces, bueno, que si lanzas un dado de una forma o lanzas tantos dados, eh, a veces los sistemas, para mí, y también el tipo de jugadores con el que yo he tenido a lo largo del tiempo, yo trato de que todo fluya y que todo sea tranquilo y que todo sea relajado. Entonces, mientras menos reglas, es más fácil para mí. Y entonces, les comento todo esto es por que al final del día, yo creo que el sistema también es algo que es como, simplemente al final del día es una muleta más, para tú poder tener una excusa para agarrar a la gente y darles como esto, ¿no? Entonces, no sé, me fui porque me puse a pensar en todo esto, entonces bueno, empiezo a recordar y a recordar. Pero bueno, les estaba comentando todo esto es porque les digo que es que, bueno, yo creo que la esencia verdadera de jugar rol es como yo siempre lo he dicho, como es buscar siempre ese momento mágico, ¿no? Entonces no hay necesidad de uno andar preocupado, ¿no? Yo entiendo la preocupación, porque yo también cuando yo empecé, wow, yo no entiendo, no entendía, no entiendes, no captaba, o sea, porque a veces de verdad es un poco difícil uno empezarse a abstraer, pero una vez que lo hice, de verdad, más nunca, yo no he vuelto atrás, ¿no? Yo hasta que pueda, yo seguiré jugando, ¿no? Entonces también es como para decirle a toda la gente que es muy bueno que tengan preguntas, pregunten todo lo que quieran, y yo les voy a tratar de compartir pues lo poco que sé, ¿no? Y que incluso tengo que confesarles que, como les comento, yo cuando me meto en la internet, yo trato es porque tengo que averiguar, porque siempre consigo cosas nuevas. Incluso después de todo este tiempo hay gente que juega de una forma que yo literalmente, o sea, si ustedes ven mi historia en Reddit, yo le digo, mira, yo te voy a robar esto, yo te voy a robar esta idea porque de verdad está demasiado buena. Hace poco, por cierto, voy a ver si hago un video de esto después, ahorita cuando tenga tiempo, ¿no? Hubo alguien que estaba tratando de colocar como una serie de clases nuevas, ¿no? Y es bien interesante porque en Clásicos del Mazmorreo las clases son bastante limitadas porque, bueno, esas eran las clases originales que hubo en la época. Pero entonces él dijo que él quería hacer que alguien jugara con un Drow, con un elfo oscuro. Entonces él dijo que la forma más fácil era agarrar el concepto de elfo como viene, como clase contenida, como viene para Clásicos del Mazmorreo. Entonces que en esencia un elfo es un guerrero mago. Entonces él dijo que para él los elfos oscuros iban a ser una combinación de elfo con ladrón. Y a mí me pareció excelente. Entonces, yo nunca me he metido mucho con esto, con irme más allá de las clases básicas, porque como les comenté, yo casi toda mi experiencia en Clásicos del Mazmorreo ha sido siempre metiendo gente nueva, ¿ok? Es muy poca la gente que ha venido en repetidas ocasiones y ha tenido tiempo incluso para empezarme a pedir cosas diferentes, ¿no? Que eso también pasa. Pero
esta pequeña, yo sé que puede sonar muy tonto, pero esta pequeña visualización de ver a los elfos oscuros en Clásicos del Mazmorreo como un elfo que es mitad mago, mitad ladrón, me pareció excelente. Me pareció excelente. Yo no había sentido la necesidad de tener clases nuevas, pero cuando lo vi me pareció muy buena. Y la internet está llena de una gran cantidad de recursos si ustedes quieren expandir la cantidad de clases. Pero bueno, ya me estoy saliendo del marco general de esto, ¿no? De esta serie de preguntas que quería como responderles, ¿no? Y más que todo a Nacho, ¿no? A ti, Nacho, ¿no? Y bueno, a cualquier persona que capaz le llame la atención esto, ¿no? Que yo sé que lo escucho de todo al tanque, que también lo extraño mucho, al Cobra, todos estos amigos, grandes amigos míos que están ahorita regados por el mundo, ¿no? También se les recuerda y se les habla cuando estoy aquí hablando con todos ustedes por mi gran tribu rolera, ¿no? Entonces, yo creo que ya, bueno, ya puedo dar por cerrado el tema de las preguntas y como se lo vuelvo a repetir, si tienen cualquier pregunta, cualquiera, no importa que si a ustedes les parece súper tonta o les da pena, háganla. A mí no me molesta. Yo, en lo que pueda, yo los voy a tratar de ayudar y aconsejar a esto. Pero como estaba comentando, al final del día uno tiene que relajarse un poco. Porque yo recuerdo, yo cuando empecé recuerdo que yo me ponía muy nervioso. Yo como que no entiendo, la gente no va a saber. Y como les digo, esto a mí me gusta enseñarle a la gente. Porque es que de verdad que es una forma muy agradable de pasar el tiempo. Otra cosa, aquí ahorita que estoy recordando, una cosa que me está comentando Nacho, era que bueno, que él sentía que bueno, que esto de yo lanzar las aventuras en 3 horas y media, que para él serían como 6 sesiones, yo le dije, Nacho, no te preocupes por eso. Si todavía estás aquí conmigo, no te preocupes por eso de cómo la parte del manejo del tiempo. Eso lo hago yo porque a mí me gusta comprimir lo más posible el tiempo. Que incluso ha habido sesiones que he lanzado en 3 horas y media y han sido excelentes. La gente es súper divertida, increíble y ha sido muy bien dentro del marco de tiempo que me adjudica la tienda, ¿no? Que es Inimo Games. Así que yo sé que capaz tú te gustaría hacerlo más rápido, capaz lo vas a lograr. Yo creo que sí. No es tampoco una super habilidad, de verdad. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Y si te tardas 6 horas, yo creo que la clave es si tus amigos o tus amigas que están contigo disfrutan estar contigo en esas 6 horas, pues hazlo. Yo creo que por eso vuelvo al mismo tema, ¿no? Relájense. Esto es algo que es bastante bonito. Es un hobby que a mí me parece que va a dar para siempre en tu vida, siempre, porque como es la imaginación, es como la forma de cómo tú quieres pasar un tiempo con tus amigos, una excusa también para pasar tiempo con tus amigos, ¿no? Entonces, si pasas el tiempo y tardas así, eso no importa. Yo creo que es lo bonito del rol, ¿no? A veces yo creo que yo jugaba rol con algunos de mis amigos, lo jugaba, era simplemente para tener la excusa para pasar tiempo con ellos, ¿no? Ese aspecto social que siempre me ha gustado. Y cuando lo hago en las tiendas, a pesar de que es con gente completamente desconocida, que es gente que incluso más nunca voy a volver a ver en la vida, en ese momento particular, y por eso es que a veces filmo un poco y lo coloco en mi página de Instagram, que tengo una página de Instagram, por cierto, se las voy a colocar aquí abajo, por si no la han visto, una paginita donde tengo algunas fotos de todo lo que han sido el resumen de todas mis sesiones de Clásico del Mazmorreo. Cuando tú estás con gente así, por lo menos no importa, te queda como ese momento, ¿no? Entonces, es la razón por la cual yo a veces también le digo a la gente, miren, tomen fotos, cuando estén jugando, así sea una sola fotico para que se vean. Porque lo van a recordar siempre. Yo creo que a medida que uno envejece, tal vez, bueno, si alguien de ustedes aquí que está bastante joven, capaz no le va a parecer tonto, pero yo creo que a medida que uno envejece, uno lo que más atesora son los recuerdos agradables, ¿no? Porque bueno, los desagradables, bueno, hay que también recordarlos porque son los que le dan como valor a los que son agradables, ¿no? Pero los recuerdos agradables, sobre todo de rol, a mí me encantan, por eso me encantan esas fotos que tengo yo viejas de cuando jugaba. Y ahorita que como todo el mundo tiene celular, tomen siempre una foto. Y filmen un poquito también. Esto ayuda mucho para incluso a verte a ti mismo. O sea, que eso también me ha ayudado mucho. Hubo varias sesiones hace mucho tiempo atrás en las cuales yo me filmaba a mí jugando y yo trataba en base a eso, en base a lo que veía, pues mejorar, ¿no? Y otra de las cosas, yo preguntaba mucho. Por eso es que a mí me encanta que la gente me pregunte. Pregunten todo. No sabe cómo es, pues pregunte. Alguien te va a decir. Si no soy yo y si yo te digo no. Y si yo no sé, te digo, no sé, no tengo ninguna idea, pero bueno, voy a averiguar. Entonces, bueno, para no seguir dándole vueltas, que yo sé que alguna gente siempre me ha dicho que repito mucho, ¿no? Pero lamentablemente esa es mi particularidad. Yo creo que ya podemos darle cierre a este video. Se les quiere mucho a todos.
La vida es muy corta como para andar lleno de resentimientos. Espero pasen un excelente día, tengan una excelente sesión. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas yo con mucho gusto. Yo sé que coloco a veces videos muy tarde, tal vez después de un mes y medio, bueno, pero es cuestiones de la vida, ¿no? Pero los voy a hacer. Y si tienen algo que preguntarme, lo que sea, háganlo. Yo con mucho aquí estoy para ustedes. Y aquí queda pues como en este compendio virtual, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Cualquier cosa que no sea una pregunta, sino un comentario relacionado a lo que sea, también mándenme, escriban todo lo que ustedes quieran. Yo siempre lo voy a leer, aquí o en mi página de Instagram. Entonces, recuerden darle, si les gustó, darle like al video, denle subscribe a mi canal y felicidades. Dale. Chao, hasta luego.